Yo conversaba recientemente, ¿no?, con una persona sobre este tema de la asistencia. Yo le decía, es que no estamos solos. Cada ser humano enseña, otra vez, uno dice, enseña la Kabbalah, pero es que por experiencia sabemos que es así, de que uno viene a este mundo y desde que uno nace, dentro nuestro, viven también otros espíritus y que no nos abandonan hasta el momento que desencarnamos. Pero fíjate qué curioso. Yo estaba reflexionando una vez y mira, cuando nacemos, siempre hay gente alrededor. Cuando morimos, normalmente debería ser que hay personas ahí con el que fallece, a no ser que alguien fallezca alejado de todo, pero aún así tampoco está solo, porque hay seres espirituales que están pendientes del nacimiento y seres espirituales que están ahí. Sé que no estamos solos, estamos acompañados, cada ser humano, todos traemos una luz, todos estamos conectados y lo hermoso de la Kabbalah y de estas experiencias personales que vienen a confirmar las experiencias de los Mekubalim, porque eso que escriben, que uno cita de un libro, son las experiencias que ellos tuvieron. Igual nosotros en esta existencia estamos experimentando y por eso podemos contar estas cosas. Y eso lo que nos debe atraer es otra vez a esa paz de comprender de que venimos acá con un propósito, con una función, que no estamos como sueltos de nada, que hay mucha gente, es cierto, que está atravesando dificultades, que sufre, pero esas personas hay que, pues, eventualmente abrirán sus ojos a descubrir de que calma, porque todo va por una causa, por un camino, que es el camino que corresponde a cada cual, y de que lo hermoso también de esto es que cada Neshama trae esa luz que viene a compartir con los demás. Esto, estaba escuchando recientemente algo sobre Hanukkah, porque finalizó hace poco, ¿no? Que de por qué ponemos la menorá afuera. ¿Por qué se pone la luz afuera? Porque es que la luz no solamente es una luz que, sí, como dice el concepto, para iluminar el mundo, muy bien, pero también de eso extraemos que esa luz viene a inspirar a otros, para que también prendan su luz. Entonces las experiencias que estamos contando acá también están inspirando a otros o iluminarán a otros a comprender la realidad de los dos lados, ¿no? Que están, no sé cómo llamar, de aquí y de allá, pero están conectados, ¿no? Hay una unión ahí. Y que cada cual, de alguna forma, muchos de los que nos están viendo sé que tienen estas experiencias y les pudiéramos dar voz, sería interesante un día hacer algo como eso, darle voz a la audiencia, que vengan a sumar sus De experiencias. todas maneras, quiero agregarte algo, y es que la ciencia hoy, la ciencia médica, muchos médicos famosos a nivel mundial, ya están aceptando la vida más allá de la muerte. Es decir, el caso curioso, bueno, el que inauguró esto, ya sabemos, fue Brian Weiss, ¿no? En la zona de Florida. Pero cada vez hay más médicos que ya lo tienen claro desde la ciencia, lo que los cabalistas vienen diciendo hace 1500 años. Es como que en el mundo de la mística, que parece muchas veces ciencia ficción para los racionalistas más cerrados, el mundo de la mística por intuición se adelanta siempre varios siglos a ver cosas que luego la ciencia va como a remolque, ¿no? Como que llega más tarde, porque hasta que lo entiende, como la ciencia es no solo empírica, sino materialista, entonces le cuesta mucho avanzar en el campo de las energías que son invisibles. Pero lo que se está produciendo ahora es que los científicos ya están admitiendo cada vez más lo que los místicos durante siglos han planteado. Yo creo que todavía dentro de la Kabbalah hay muchísima información oculta y muchísima información adelantada de secretos que todavía la ciencia no ha podido avanzar. Entonces, claro, cuando sale un médico y habla de la supraconciencia, bueno, está muy bien que hable de la supraconciencia, pero en la Kabbalah lo sabemos hace 15 siglos. Esto no es motivo de orgullo ninguno, no es un desequilibrio del ego, sino que lo que quiero advertir es que a veces la tradición antigua parece perimida, parece olvidada, y hay que volver a rescatar esa tradición, porque son experiencias humanas que nos sirven para analizar el hoy, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Como decía Judá de Worms, el gran cabalista del sur de Alemania, cuando uno está estudiando y experimentando la Kabbalah, está viviendo la era mesiánica. A mí me parece que aquí hay un dato importante, ¿no? Es decir,
¿Qué es la era mesiánica? La era mesiánica es cuando todos los sodot, los grandes secretos, se puedan revelar. Y en la Kabbalah permanentemente se están revelando secretos que se adelantan a la ciencia. Vuelvo a reiterar, no hay ningún tipo de soberbia en decir se adelantan a la ciencia, sino lo que yo creo es que a veces a los científicos habría que hacerles abrir los ojos para que tomen a la espiritualidad muy en serio, porque la espiritualidad viene hablando hace siglos de cuestiones que ellos mismos están probando hoy, ¿no? Es decir, que hoy se está probando cuestiones que nosotros ya venimos hablando de hace siglos.